2, 1, vamos. Seguimos aquí en Like a las 10. Si vos nos estás viendo a través de YouTube, de nuestro canal, recordá que también estamos en el 30 de la TDA o en el 22 del Super Canal. Muchas gracias por acompañarnos. Arrancamos este programa contándote que hoy vamos a dedicar buenos minutos a hablar de la disfluencia o de la tartamudez. Es por eso que ya está con nosotros Gabriela Saborido, fonoaudióloga especializada en alteraciones de la fluidez. Gaby, bienvenida a Like a las 10. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y también nos acompaña Federico Casone, enólogo, miembro del grupo de ayuda mutua para adultos disfluyentes de Mendoza. Muchas gracias por estar, Fede. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gaby, estamos recordando el 22 de octubre, un día muy especial. Mañana sábado, nosotros no estamos al aire, por eso es que hoy los invitamos. ¿Qué día es el 22 de octubre? Se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Por lo tanto, en todo el mundo se realizan difusiones, concientizaciones, jornadas. Está hoy, hoy y mañana las jornadas de encuentro de grupos de ayuda mutua en Buenos Aires, que está en este momento a la tarde empieza y todo el día de mañana, que ha ido en representación del grupo de ayuda mutua mendocino, una de las coordinadoras, ha ido allá a participar. Gaby, ¿qué es la disfluencia? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo la identificás? La disfluencia, creo que la manera de llegar a todo público es saber primero que es importante lo que no es, porque hay muchos conceptos erróneos y muchos mitos arraigados. No es una causa psicológica, no hay una lesión neurológica, que son todos estos los mitos que están arraigados, ¿no? en esta característica del habla, y justamente sí se ve afectada la función del lenguaje, que es una de las más importantes, que es la función fluidez, ¿sí? Que es la capacidad de hablar continuado, ¿sí? Cuando uno se comunica. En los niños, adolescentes o adultos con esta característica, hay interrupciones de la fluidez que son involuntarias, ¿sí? Es algo motor que ellos no pueden controlar por su propia voluntad, ¿sí? Que es algo que se produce una contracción, un aumento de tono muscular involuntario que hace que aparezcan estas interrupciones del habla, inclusive que se dan de distintas formas, ¿no? Las características que se pueden presentar son muy variadas. Ninguna persona disfluente tiene la misma forma, yo hablo de estilos de disfluencia. Cada niño, adolescente o adulto tiene su estilo, donde aparece de distintas formas. Puede ser repeticiones de sonidos, repeticiones de sílabas, prolongaciones o alargamientos del primer sonido, bloqueos, que es cuando no puede decir ningún sonido y luego aparece la palabra. O sea que hay mucha variedad de formas dentro de la disfluencia, ¿sí? Bien. ¿Se diagnostica rápido, de forma sencilla? Sí. ¿Es más fácil en niños y en adolescentes que identificarla en adultos? En verdad, lo importante justamente es la detección precoz. Bien. Y los primeros que notan estos saltitos que hablamos con los papás en el lenguaje son los padres, mamá y papá. Sí. El tema es saber a quién recurrir en el momento. O sea, todavía no está muy difundido que el pediatra, porque la mamá primero pregunta al pediatra o los papás. Claro. Le está pasando que le cuesta empezar a hablar y repite, y a lo mejor se lo consultó a los 2 años y los pediatras por lo general dicen, no, es chiquito, pero es normal del lenguaje. En verdad hay una edad cronológica de 2 años y medio a 3, que es normal que se produzcan estas repeticiones en el desarrollo del habla normal, ¿sí? Si se mantiene en el tiempo, más de 3 o 2 y medio, ahora ya desde los 18 meses, cada año se está avanzando en la investigación que si uno lo aborda desde los 18 meses se puede abordar con mamá y papá, porque es muy bebé, por supuesto se trabaja a nivel familiar con pautas adecuadas para ir logrando la fluidez, ¿sí? O sea que de acuerdo a la edad va a ser su diagnóstico y su pronóstico. Cuanto antes lo derive este pediatra a una fonoaudióloga especializada en disfluencia, no puede ser cualquier fonoaudióloga, ¿sí? El que aborde y sepa
identificar si va a ser encaminado en una difluencia, si son estas difluencias normales o saltitos, como decimos con los padres, normales del Claro. desarrollo, o están encaminados a una difluencia o tartamudez, ¿sí? Bien, excelente. Fede, ¿cuándo conociste al grupo de ayuda mutua para los adultos acá en Mendoza? Lo conocí ya hace varios años, hará como 5 o 6 años, cuando de más grande yo quise volver a ver qué pasaba con esta tartamudez mía, ¿no? Dónde estaba ese origen, a ver si tenía forma de trabajarla mejor. La conocí ahí pues, a Gabriela y por ella que conocí todo este grupo, que es así fantástico y que sirve de muchísima ayuda, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a la tartamudez es de la cual no se habla, ¿no? Y es un tema que es tan común, para tanta gente, para tantos niños pues, y chicos y familias, que hablarlo ha sido lo mejor que hemos hecho y buscar que se conozca, que se trate del tema, ¿no? Buscar que la familia se hable, que la sociedad se hable, que en los medios se pueda hablar. Pensemos que esto afecta casi al 2% de la población. Entonces es mucha la gente que lo padece, que lo tiene, que lo puede llevar bien, que lo puede, que también que no lo lleve también. Es un tema bastante complejo, ¿no? Que no se da siempre, que no siempre se da de la misma manera, que está atado también al entorno en donde uno está hablando, está atado también a cómo uno se siente, está atado a algunas sílabas o consonantes o vocales que a uno le pueden costar más. Es bastante complejo el tema, es re interesante. Fede, ¿y vos cuándo identificaste que sufrías de difluencia y cómo fue el avanzar? De muy chico, yo no tengo noción en qué momento fue, pero sí me acuerdo que mis padres de muy chico a mí me llevaron a una fonoaudióloga especializada en ese momento, pero estamos hablando desde hace 40 y pico de años, hace varios años. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Dejé de ir a los 10, 11, 12 años, he dejado de ir porque, no sé, la causa, pues uno empieza pues, a crecer y pues uno se empieza pues, a negar ahí un poco sí. Pues, ante todo, ¿no? Y después, de más grande, lo quise tratar de tema otra vez. Nunca sufrí trastornos serios o burlas serias, pero sí me han pasado cosas, ¿no? Pero he tenido mucha ayuda y mucha contención y de alguna manera el valor de hablar como podía hablarlo, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Hay veces que la tartamudez nos contrae un poco, nos así reprime, nos calla un poco por ese miedo pues, a trabarnos, por ese miedo al que dirán, a qué cara pondrán. Yo digo que la tartamudez no se nota y entonces tiene como un efecto sorpresa, ¿no? Porque uno, pues hasta uno mismo no sabe en qué momento se va a trabar, menos la gente, ¿no es cierto? Entonces es todo un tema esa parte, ¿no? Porque esto es inesperado, esto es involuntario, esto es así repetitivo. Entonces es tan amplio el tema y es tan diverso, ¿no? Que cada persona, como decía así Gabriela, que cada persona se traba de manera distinta, ¿no? Ante distintos momentos, bajo distintas formas, ¿no? Entonces ese es un tema muy amplio que está muy estudiado, pero sabemos que falta muchísimo más, ¿no? Pero sí se está trabajando hoy en día desde la parte que más importante es de la contención y el ámbito de ese niño, como decía así Gabriela, mientras antes se detecte, mientras antes se estudie, se identifique y se apoye, mejor. Porque si uno hace que el entorno de este niño
esté en ese conocimiento de esta problemática, mejor le puedo hacer. Fede, vos pudiste estudiar, hiciste una carrera, conseguiste un trabajo, formaste una familia, ¿no tuviste problemas? No, pues gracias a Dios no. Sos enólogo, hoy trabajás. Sí, hice la vida que todos podemos hacer, ¿no es cierto? Esto no es considerado pues una discapacidad, es un problema más, esto, ¿no es cierto? Pero no te pues imposibilita a actuar, a trabajar, a estudiar. Es una problemática en el habla que dificulta eso y todo eso trae algunos problemas, pero la vida con esfuerzo se logra, ¿no es cierto? Gaby, ¿y el tratamiento en qué consiste? ¿Es ayudar, es apoyar? Hablando de esto de la detección precoz, en niños obviamente se trabaja con el niño individualmente, pero se incorpora a los papás dentro de la sesión. Esto es re importante de aclarar porque sucede que a veces por atender mucha cantidad de pacientes no se le dedica el tiempo necesario. Una sesión para un niño con disfluencia mínimo es de 45 minutos. Yo a veces pongo tiempos extra y a veces estoy 1 hora y el niño estoy en una etapa donde entró la mamá a jugar con él o a trabajar una herramienta que se trabaja todo a través de cuentos y de muñecos como si fueran títeres. Yo les hago títeres porque en pandemia nos tuvimos que reinventar. Sí. Hasta el noviembre del año pasado yo atendí online a chicos de todos mis pacientes, sumados algunos de México, que no hay especialidad allá en México. Entonces, bueno, se trabaja a través de cuentos, se vivencia, porque el niño pequeño tiene que vivenciar esas herramientas que uno le da, sobre todo la lentitud, que es lo que se trabaja en primer lugar. Se les enseña a los papás también esa herramienta. Una vez que se le enseña al chico, se hace entrar a mamá y papá, se les enseña a ellos mismos, cómo hacer la modificación, cómo hacer la lentitud y practicarla, ¿sí? Porque si mamá después en la casa, que está casi todas las horas del tiempo con su hijo, le dice, bueno, tenés que hablar lento, pero le dijo a 1000 que hable lento, el niño no va a saber. Entonces es un proceso de vivenciar corporalmente, vivenciar con música, con dibujos, en los más pequeños, ¿sí? Todo a través de cuentos, en las metodologías que yo utilizo más frecuentemente, y también en la edad escolar, obvio, ahí también hay chicos que consultan en edades más tardías y hay disfluencias que aparecen tardíamente, pero la gran mayoría es de la edad de 3 a 6 años la más frecuente, ¿no? Entonces, como sabemos que el lenguaje se estructura a los 6, 7 años, esa edad anterior, antes a los 7, es la edad donde más hay que trabajar y decir, bueno, estamos contrarreloj si viene a los 6. O sea, tratar de poderle dar herramientas para estructurar su lenguaje con fluidez. Ese es el objetivo en un tratamiento en niños. En adolescentes ya se trabaja de otra manera, porque no solamente viene la parte o estilo, como yo digo, de influencia o la forma en que se da, sino también toda la parte interna de ese individuo que acompañó en su vida con una tartamudez, por ejemplo, no tratada, donde viene con un montón de miedos, actitudes, conductas que debemos evaluar y estandarizar y que él mismo se autoevalúa con una escala que hay de española, que justamente donde ellos pueden estandarizar la severidad en su estado interno, digamos, conductual, actitudinal, pensamientos, sentimientos, o sea que se trabaja muchísimo en paralelo al habla la parte de la actitud. Si no, si yo me dedico solamente al habla, queda, como yo digo, no queda, el individuo es un todo, ¿sí? El individuo es un todo. Entonces tenemos que trabajar en forma integral ese abordaje, ¿sí? Habla, actitudes, sentimientos, familia. Se habla mucho con los papás, hermanos y abuelos. Aclaro porque los más chiquitos, el otro día entraron abuelo y abuela porque cuidaban a ese niño ese día y yo dije, fantástico. Entraron los 2 abuelos
les conté el primer cuento, los abuelos estaban fascinados, el chico feliz porque había entrado su abuelito. Entonces esas cosas está bueno transmitirlas, no es un tratamiento individual donde entra, sale listo, vaya, chao. No, no. Acá se incorpora a toda la familia. Gaby, y lo último, en relación al entorno, ¿cómo deberíamos nosotros trabajar si tenemos un compañero, una compañera o un familiar? En el sentido de cómo actuar como oyente. Sí, cómo acompañar. Ajá, cómo que sé acompañar. que es importante. Sí, yo creo que no hay nada mejor Bueno. que él que pueda decir cómo tiene que actuar el que los escucha cuando se presenta en el ámbito que se dé, cómo debe actuar un oyente. Mira, yo no culpo a nadie, pero es muy común que la gente o por desconocimiento o por nerviosismo, a veces cuando uno se traba tienden o a reírse o a querer ayudarnos y terminarnos, es una palabra, o empezarla, o a pedirnos que nos relajemos, o a pedirnos que tomemos aire, o que empecemos así de vuelta, o te apuran. Y eso es justamente todo aquello que no hay que hacer. Hay que dejar hablar al otro, como puede hablarlo, ¿no? En el tiempo que necesita o pues en el tiempo que puede, sin meter presión, sin risa, sin darle consejos, porque en el fondo sabemos qué tenemos que hacer o que lo que queremos hacer, que es decir una palabra. Si nos trabamos no es porque querramos hacerlo, o porque no sepamos, o porque estamos sin aire, o porque estamos con nervios, no. Es porque nos trabamos y punto. Así que lo que hay que hacer es no hacer nada y dejar que la persona hable y punto. Bien. Respetar Respetar los y tiempos. darle un tiempo extra a este individuo, a este ser humano, darle un tiempo extra para que pase por esta fuerza que viene involuntariamente y luego siga y termine su mensaje. Porque eso pasa que a veces papás que no saben, inexpertos, hasta que le damos los consejos, les completan la oración o les completan la palabra que le está costando. Y eso para él es frustrante, porque más allá que lo salven, No. hay momentos donde nadie los va a salvar y ellos necesitan expresarse y ser esperados en cada ritmo de cada uno. Tal Sí. cual. Gaby, Fede, muchísimas gracias por haber venido y sobre todo muchas gracias por haber compartido la experiencia profesional y personal con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Quería Emiliano. acotar algo si Dale. se puede. Ayer estuvimos felizmente en la legislatura por primera vez y se ha presentado un proyecto de ley, así que eso es algo soñado para mí como especialista mendocina. Fui la primera en venir desde Buenos Aires con la formación. Realmente para mí es un sueño hecho realidad y se ha presentado un proyecto de ley donde básicamente se va a dar atención, el foco está dado en la parte salud y educativa. O sea que se van a abordar dos ramas muy importantes para todas las personas que tengan influencia de Mendoza, de nuestra Bien. provincia. Así Bueno. que tenemos que darnos por muy, muy felices por esta novedad, porque para nosotros es algo Exactamente. nuevo y lo queríamos compartir. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por eso. Nuestro espacio está siempre disponible, ¿saben? Muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Vamos a hacer una nueva pausa, nos queda mucho más para compartir. No se vayan, ya regresamos.